México acaba de hacer algo que ningún país latinoamericano se había atrevido a hacer en décadas. Le dijo que no a Estados Unidos, en su cara, sin disculpas. Y no hablamos de un desacuerdo diplomático menor, de esos que se resuelven con una llamada telefónica y un comunicado conjunto. Hablamos de un rechazo formal, explícito, documentado, al proyecto más ambicioso de defensa hemisférica que Washington ha intentado construir desde la Guerra Fría. Hablamos del escudo de las Américas. Y México no quiere ni oír hablar de él. Ahora, antes de que pienses que esto es solo otro episodio más del teatro político entre López Obrador o Sheinbaum y Trump, quiero que entiendas algo que los medios mainstream no están explicando. Las consecuencias de esta decisión van mucho más allá de la relación bilateral. Esto podría redefinir el mapa de alianzas del continente entero. Y hay una pregunta que nadie está haciendo en voz alta todavía. ¿Qué pasa si México tiene razón? Vamos por partes. Para entender por qué esto importa tanto, necesitas saber qué es exactamente el escudo de las Américas. Porque el nombre suena bien, suena protector, suena noble. Pero como casi todo en geopolítica, lo que está debajo del nombre es bastante más complicado. El proyecto, tal como lo ha articulado la administración Trump en sus distintas fases, es esencialmente una red de coordinación militar y de inteligencia que integraría a los países del hemisferio occidental bajo un paraguas de seguridad liderado por Estados Unidos. Radar compartido. Intercambio de inteligencia. Coordinación en operaciones contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, y esto es clave, lo que Washington clasifica como amenazas externas al hemisferio, que en el lenguaje real significa China y Rusia. Suena razonable, ¿verdad? Suena incluso como algo que México podría querer. Tiene una frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. Tiene cárteles que mueven miles de millones de dólares. Tiene un problema de seguridad que la propia clase política mexicana reconoce como una crisis existencial. Entonces, ¿por qué México dice que no? Aquí es donde empieza a ponerse interesante. La respuesta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México fue redactada con bisturí. No fue una rabieta diplomática, no fue un insulto. Fue algo mucho más inquietante para Washington. Fue una argumentación jurídica sólida, anclada en principios constitucionales mexicanos y en el derecho internacional, que básicamente decía que México no puede, por ley propia, subordinar su política de defensa a ninguna potencia extranjera. La Constitución mexicana, en su artículo 89, establece que la política exterior del país debe guiarse por principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la cooperación internacional para el desarrollo. Esos no son principios decorativos, tienen consecuencias reales. Y firmar algo como el escudo de las Américas, al menos en los términos en que Trump lo ha planteado, violaría varios de ellos de forma simultánea. Pero hay algo más. Algo que la Cancillería mexicana no dijo de forma tan explícita, pero que cualquier analista con 2 dedos de frente puede leer entre líneas. México no confía en Estados Unidos. No en abstracto, no como actitud filosófica. En términos concretos, operativos, basados en historia reciente. Recuerda el escándalo de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, el hombre que durante años fue el principal interlocutor de Washington en materia de combate al narcotráfico, fue condenado en 2023 en Nueva York por colaborar con el cártel de Sinaloa. El mismo hombre que recibía información de inteligencia de la DEA, el mismo hombre que asistía a reuniones de alto nivel en Washington como aliado estratégico. ¿Y qué se supone que México debe pensar cuando ahora Estados Unidos le propone un nuevo esquema de intercambio de inteligencia? ¿Que esta vez sí va a salir bien? ¿Que esta vez no habrá infiltración, no habrá corrupción, no habrá información que termine en manos equivocadas? Eso no es paranoia, eso es memoria institucional. Y luego está el asunto de la soberanía operativa. Porque el escudo de las Américas no es solo información compartida. Implica, en sus cláusulas más controvertidas, la posibilidad de operaciones coordinadas en territorio nacional. Y aquí México tiene una línea roja que ningún gobierno ha cruzado sin consecuencias políticas devastadoras. La presencia de fuerzas extranjeras en suelo mexicano operando de forma autónoma. Recuerda lo que pasó con la Operación Rápido y Furioso.
El programa encubierto de la ATF que permitió que armas estadounidenses llegaran a cárteles mexicanos para rastrearlos, sin informar plenamente al gobierno mexicano. Esas armas se usaron para matar personas, entre ellas agentes del gobierno mexicano. Y cuando salió a la luz, la relación bilateral entró en una crisis que tardó años en resolverse parcialmente. México recuerda eso. México siempre recuerda eso. Pero espera, porque ahora viene el giro que complica todo. Trump no se quedó callado ante el rechazo mexicano. Y la respuesta que dio fue la respuesta que muchos esperaban, pero que igual sorprende cuando la ves escrita. Amenazas arancelarias adicionales, retórica sobre estados fallidos. Esto es lo más significativo. Una sugerencia velada de que si México no coopera voluntariamente, Estados Unidos encontrará otras formas de garantizar su seguridad en la frontera. Otras formas. Esas dos palabras son un universo de ambigüedad deliberada. ¿Qué significa eso exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Y esa incertidumbre es precisamente el punto. Trump ha sido consistentemente impredecible como herramienta de presión. No saber qué va a hacer exactamente, saber que es capaz de escalar de formas que rompen los precedentes diplomáticos normales, eso es un activo negociador, un activo desestabilizador, pero un activo al fin. Y México tiene que tomar decisiones en ese contexto de incertidumbre. Ahora quiero que te des cuenta de algo que está pasando en paralelo, y que la mayoría de los análisis no conectan con este tema. Mientras México rechaza el escudo de las Américas, China está invirtiendo masivamente en infraestructura portuaria, ferroviaria y energética en México. Las cifras exactas son difíciles de rastrear porque parte de la inversión pasa por empresas intermediarias, pero estimaciones conservadoras hablan de decenas de miles de millones de dólares en compromisos formales e informales en la última década. El puerto de Lázaro Cárdenas, proyectos del Tren Maya, componentes de la red eléctrica. Desde Washington eso no se ve como comercio, se ve como penetración estratégica, se ve como China construyendo capacidad de influencia en el patio trasero de Estados Unidos. Y si México entra al escudo de las Américas, con todo lo que implica en términos de alineamiento geopolítico, esa relación con China se complica enormemente. No porque haya una norma que lo prohíba, sino porque la lógica del sistema de alianzas funciona así. Cuando te juntas con uno, el otro empieza a verte diferente. México lo sabe, y evidentemente ha decidido que no quiere tener que elegir. Al menos no todavía, al menos no en estos términos. Eso, en sí mismo, es una posición geopolítica, una posición de no alineamiento selectivo que tiene precedentes en la historia reciente. India lo ha jugado durante décadas. Turquía dentro de la OTAN ha intentado algo similar, con resultados mixtos y tensiones constantes. México está intentando algo parecido en su propio contexto, con sus propias vulnerabilidades. El problema es que México no es India, no tiene arsenal nuclear, no tiene la autonomía estratégica que da el tamaño, la diversificación económica o la distancia geográfica de las grandes potencias. México comparte frontera con el país más poderoso del mundo y depende de él para más del 80% de sus exportaciones. Ese no alineamiento tiene un costo, y la pregunta es si México está calculando bien ese costo o si está subestimando hasta dónde puede llegar la presión. Hablemos de los números porque los números no mienten aunque sí se pueden malinterpretar. El comercio bilateral entre México y Estados Unidos supera el $1 billón anual. 1 billón. No 1 millón, no 1.000 millones, 1 billón. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China y Canadá en los últimos años. El TEMEC, el tratado que sustituyó al NAFTA después de la renegociación de 2018 hasta 2019, es el marco que regula esa relación y que en teoría la protege de caprichos unilaterales. En teoría, porque Trump ya demostró en su primer mandato que está dispuesto a usar los aranceles como palanca política, no solo económica. Y en su segundo mandato ha ido más lejos. Los aranceles ya no son solo instrumentos de política comercial, son instrumentos de política exterior, de presión migratoria, de presión en materia de seguridad.
Entonces, cuando Trump amenaza con aranceles adicionales sobre productos mexicanos, si México no coopera con el escudo de las Américas, eso no es solo ruido. Tiene consecuencias reales para industrias reales, para empleos reales, para la economía mexicana que ya está batallando con presiones inflacionarias y con la incertidumbre que genera precisamente esa relación turbulenta con Washington. Pero aquí está la paradoja que muy pocos están señalando. Si México cede a la presión y se une al escudo de las Américas en condiciones que percibe como una subordinación, el costo político interno es enorme. El discurso de la soberanía nacional no es solo retórica en México. Tiene raíces históricas profundas que se remontan a la intervención francesa, a la pérdida de la mitad del territorio nacional en el siglo XIX, a las intervenciones militares estadounidenses de principios del siglo XX. Ese discurso moviliza. Ese discurso tiene poder electoral. Cualquier gobierno mexicano que sea percibido como entregando soberanía a Washington enfrenta una crisis política que puede ser terminal. No es exageración, es cálculo político básico. Y si México no cede, si mantiene su rechazo, entonces enfrenta la presión económica y la incertidumbre estratégica que ya mencioné. No hay salida limpia, solo hay salidas menos malas. Y la pregunta es ¿cuál es la menos mala en este momento específico de la historia? Pero espera, porque hay una tercera variable que está empezando a cambiar el tablero de formas que nadie esperaba. El resto de América Latina está mirando. Y no todos están mirando con la misma mezcla de admiración y horror que te podrías imaginar. Brasil, bajo Lula, ha mostrado una postura similar a la de México en cuanto a autonomía estratégica. No ha rechazado el escudo de las Américas de forma tan explícita, pero tampoco ha mostrado entusiasmo. Y Brasil tiene peso suficiente en el continente como para que su actitud marque tendencia. Colombia, históricamente el aliado más cercano de Estados Unidos en Sudamérica, está en una posición complicada bajo Petro. La relación con Washington se ha enfriado de formas que habrían sido impensables hace 10 años, cuando Colombia era básicamente el laboratorio del Plan Colombia, y la demostración del modelo de cooperación en seguridad que ahora Trump quiere escalar hemisféricamente. Argentina, bajo Milei, es probablemente el país más entusiasta del continente respecto a cualquier iniciativa liderada por Washington. Milei ha sido explícito en su alineamiento con Trump, ideológica y políticamente. Si el escudo de las Américas necesita un caso de éxito para mostrar que puede funcionar, Argentina podría ser ese caso. Y luego está Venezuela, Nicaragua, Cuba, que no van a entrar a ningún esquema liderado por Estados Unidos bajo ninguna circunstancia, y cuya existencia como contrapeso ideológico en el continente complica la narrativa de un hemisferio unido. Lo que estás viendo, en realidad, no es un rechazo de México a un programa de seguridad. Estás viendo la consolidación de una fractura profunda en América Latina entre los países que se están alineando con el eje Washington y los que están intentando mantener autonomía estratégica, ya sea por convicción ideológica, por cálculo geopolítico, o simplemente porque no ven cómo les beneficia lo suficiente para pagar el costo político de la subordinación. Esa fractura no es nueva. Pero el escudo de las Américas la está haciendo visible de una manera que no había ocurrido desde quizás los peores momentos de la Guerra Fría, cuando el continente se dividía explícitamente entre el bloque prosoviético y el proestadounidense. Y ahora, en el siglo XXI, con China como actor principal en lugar de la Unión Soviética, con el multilateralismo en crisis, con las instituciones internacionales bajo presión constante, esa fractura tiene consecuencias que son difíciles de predecir. Quiero hablar de un escenario que nadie está discutiendo abiertamente, pero que se está discutiendo en círculos de análisis estratégico, en Ciudad de México, en Brasilia, en Bogotá. ¿Qué pasa si el escudo de las Américas, en lugar de unir el hemisferio, termina acelerando una reconfiguración donde América Latina se fragmenta en dos bloques con lógicas de alianza incompatibles? Por un lado, un bloque de países integrados al sistema de seguridad estadounidense, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina bajo Milei, quizás Chile, dependiendo de cómo evolucione su política interna. Por otro lado, un bloque de países que mantienen equidistancia o se inclinan hacia el eje China, Rusia, México, Brasil, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba.
Ese escenario no es inevitable, no es el más probable, pero tampoco es imposible. Y si se concretara, cambiaría la geopolítica del continente durante décadas. Y en ese escenario, la posición de México es absolutamente central, porque México no es un país periférico en esta discusión. México es la segunda economía de América Latina. México tiene la frontera más transitada del mundo con Estados Unidos. México es, en muchos sentidos, el pivote sobre el que gira toda la arquitectura de seguridad del continente. Si México entra al escudo, el proyecto tiene credibilidad. Si México se queda fuera, el proyecto tiene un hueco enorme en su centro que ningún otro país puede llenar. Washington lo sabe. Y eso explica por qué la reacción de Trump al rechazo mexicano fue tan intensa. No fue ego herido, aunque algo de eso siempre hay. Fue reconocimiento de que sin México, el escudo de las Américas es un escudo con el panel central faltante. Ahora necesito que prestes atención a algo que está pasando a nivel interno en México y que tiene consecuencias directas sobre cómo va a evolucionar esta situación. El gobierno de Claudia Sheinbaum está en una posición particular. Viene del mismo movimiento político que construyó López Obrador, un movimiento cuya identidad está profundamente entrelazada con el discurso de la soberanía nacional y el rechazo a la intervención extranjera. Pero Sheinbaum también necesita mantener una relación funcional con Washington porque el TEMEC es el motor de la economía mexicana y la inversión extranjera directa, mucha de ella estadounidense, es indispensable para los proyectos de desarrollo que el gobierno tiene planificados. Entonces Sheinbaum está haciendo algo que pocos análisis están describiendo correctamente. No está rechazando la cooperación con Estados Unidos. Está rechazando este formato específico de cooperación en estos términos específicos. Está dejando abierta la puerta para negociar algo diferente, algo que pueda presentar internamente como cooperación entre iguales y no como subordinación. Si eso es posible o no, si Washington está dispuesto a ofrecer algo así, es la pregunta de los próximos meses. Pero hay un reloj corriendo, porque Trump tiene su propio calendario político, tiene su propio imperativo de mostrar resultados. Demostrar que su visión de un continente americano alineado bajo liderazgo estadounidense está avanzando, y la paciencia no es precisamente la característica más prominente de su estilo de gobierno. La ventana para una negociación en términos que México pueda aceptar sin inmolarse políticamente es estrecha, y se está cerrando. Hablemos de las consecuencias económicas concretas, porque esto no es solo teoría geopolítica. Hay empresas, hay empleos, hay cadenas de suministro que dependen de lo que pase. México exporta a Estados Unidos vehículos, electrónica, productos agrícolas, petróleo y derivados, maquinaria. Las manufacturas mexicanas están profundamente integradas en las cadenas de producción estadounidenses, especialmente en el sector automotriz. Un auto ensamblado en Detroit puede tener componentes fabricados en Monterrey, Querétaro o Guanajuato. Esa integración no se deshace de un día para otro, aunque sí se puede dañar con incertidumbre sostenida. Si Trump escala los aranceles como represalia por el rechazo al escudo de las Américas, el impacto no sería solo sobre México. Las empresas estadounidenses que tienen plantas en México, que dependen de proveedores mexicanos, que diseñaron sus modelos de negocio asumiendo la integración del TEMEC, también pagarían ese costo. Y eso crea presiones internas en Estados Unidos que funcionan como contrapeso a la escalada arancelaria. Los estados fronterizos, Texas, Arizona, California, Nuevo México, tienen economías profundamente interconectadas con México. Sus gobernadores, sus senadores, sus representantes, independientemente del partido, tienen incentivos para frenar una escalada que dañaría a sus propios electores. Eso no detiene a Trump necesariamente. Ya vimos en el primer mandato que era capaz de ignorar ese tipo de presiones, pero sí lo complica, y esa complicación le da a México algo de margen. ¿Cuánto margen? Esa es la pregunta. Y la respuesta honesta es que nadie lo sabe con precisión. Estamos en territorio genuinamente incierto, donde las decisiones individuales de líderes políticos, la evolución de la economía global, el comportamiento de China, un evento imprevisto en cualquier otra parte del mundo, pueden cambiar el cálculo radicalmente. Pero lo que sí sabemos es esto. México tomó una decisión que tiene costos.
decidió que esos costos son aceptables, o al menos manejables, en comparación con los costos de la alternativa. Y esa decisión dice algo sobre cómo México se ve a sí mismo en el mundo, sobre qué tipo de país quiere ser en el siglo XXI, sobre si prefiere la seguridad de la subordinación o la incertidumbre de la autonomía. Y hay algo que me parece importante reconocer aquí. Aunque vaya contra el relato simple de México le planta cara al imperialismo, o el relato igualmente simple de México es un estado fallido que no quiere cooperar. Ambos relatos son falsos. Ambos simplifican una realidad mucho más matizada y mucho más interesante. La realidad es que México está intentando navegar una posición genuinamente difícil en un momento genuinamente complejo de la historia geopolítica global. No lo está haciendo perfectamente. Tiene sus propias contradicciones, sus propias fallas de cálculo, sus propios intereses políticos internos que a veces distorsionan la toma de decisiones. Pero la decisión de rechazar el escudo de las Américas en los términos planteados por Trump no es irracional, tiene lógica, tiene precedentes. Tiene argumentos jurídicos y estratégicos que merecen ser analizados seriamente y no descartados como antiamericanismo o como ingenuidad. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta con la que abrimos. ¿Qué pasa si México tiene razón? ¿Qué pasa si la integración al escudo de las Américas, en los términos planteados, realmente representa un costo estratégico que supera los beneficios? ¿Qué pasa si la cesión de autonomía operativa en materia de seguridad realmente erosionaría la capacidad de México para gobernar su propio territorio de formas que importan? ¿Qué pasa si el precedente de subordinarse a la presión estadounidense abriría la puerta a demandas futuras cada vez más invasivas? Esas no son preguntas retóricas, son preguntas reales que merece plantearse cualquiera que quiera entender este momento, no solo celebrarlo o condenarlo. Y también merece plantearse la pregunta inversa. ¿Qué pasa si México está equivocado? ¿Qué pasa si el riesgo de seguridad que representa el crimen organizado transnacional, con sus conexiones a redes globales de tráfico de armas, de personas, de drogas, realmente requiere un nivel de coordinación que México no puede rechazar sin consecuencias graves para su propio pueblo? ¿Qué pasa si la desconfianza histórica hacia Washington, aunque comprensible y fundada en experiencias reales, está impidiendo una cooperación que podría salvar vidas mexicanas? Esas preguntas también son reales, y tampoco tienen respuesta fácil. Lo que sí está claro es que estamos en un punto de inflexión. Lo que México decida en los próximos meses, cómo evolucione esta negociación o esta confrontación, qué concesiones se hacen o no se hacen, qué líneas se cruzan o no se cruzan, va a definir no solo la relación bilateral para los próximos años, sino potencialmente la arquitectura de seguridad de todo el continente americano. Y eso, independientemente de qué lado de este debate te encuentres, es algo que vale la pena seguir con atención. Con mucha atención, porque en geopolítica, los momentos que parecen episodios de la telenovela política del día, con sus declaraciones incendiarias, sus rechazos dramáticos, sus amenazas arancelarias, a veces resultan ser los momentos donde el tablero se reorganiza de formas que toman décadas en hacerse completamente visibles. Este podría ser uno de esos momentos. O podría ser ruido. Podría resolverse con una llamada discreta, un acuerdo técnico presentado con nombres diferentes a cada audiencia, un compromiso ambiguo que deja a todos decir que ganaron. Eso también ocurre en diplomacia. De hecho, ocurre bastante seguido. Pero algo me dice que esta vez es diferente. Algo en la dureza del rechazo mexicano, en la intensidad de la reacción estadounidense, en el contexto geopolítico más amplio de un mundo que está reorganizando sus alianzas con una velocidad que no habíamos visto desde el fin de la Guerra Fría, me dice que esto no se va a resolver con una llamada discreta. Esto va a requerir decisiones reales, con costos reales y consecuencias reales. La pregunta es quién va a pagar esos costos. Si los presidentes y las cancillerías, o si, como ocurre casi siempre en estas historias, los que terminan pagando son las personas que nunca estuvieron en la sala donde se tomaron las decisiones. ¿Crees que México está jugando bien sus cartas o está apostando demasiado en una mano que no puede ganar?